un nuevo día en el cual nos reunimos, compartimos esta oración con la palabra, esta lección. Vamos a invocar en primer lugar al Espíritu para que nos ayude en este camino de ir introduciéndonos más profundamente en la palabra que sana, salva y libera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Esta semana comenzamos a rezar con el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a rezar con Lucas 5, lo que se conoce como la pesca milagrosa. Y así nos dice el texto en el Evangelio. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Se lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto conocido, es un texto muy lindo, es un texto como para ir rumiándolo despacito, agarrando frases, cosas, actitudes. Lo primero que vemos es Jesús y la multitud. Eso nos dice el texto, que esa multitud lo rodeaba a Jesús para escuchar la palabra. Y en este contexto del lago de Genesaret, seguramente se sentía muy presionado con el agua atrás, y lo que hace es subirse en una barca, quizá para separarse un poquito y poder hablar sin que haya mucho apretujarse, ¿no? Ahí enseñó, se sentó tranquilo y estuvo enseñando. Vemos una cosa muy interesante, que en ningún momento nos muestra este texto que hizo milagros, curaciones. Sí, ¿se acuerdan los días anteriores? El capítulo 4 de Lucas. Acá no nos muestra eso. Y al terminar esto, le dice a Pedro: «Bueno, navega mar adentro y echa las redes». Es decir, métete y echa las redes. Simón hace una respuesta lógica, aunque pone maestro, ¿no? Primero reconoce que hay un rabí ahí, seguramente también esa barca era de él,
estuvo Jesús ahí, estuvo enseñando, habrá escuchado todo lo que decía, y lo reconoce como un rabí, como un maestro. Dice, pero mirá, estuvimos trabajando toda la noche, vos sabrás hablar mucho, pero yo soy oficio es pescador, no hemos sacado nada. Pero ahí hay una cosa interesante, pero si tú lo dices, echaré las redes. Algunas traducciones dicen que en tu palabra echaré las redes. En el fondo, Pedro hace un acto de fe, un acto de creer en la palabra del Señor, de que es posible que haya pesca. Y ahí hay una cosa importante para ver lo que le dice y que nos dice a nosotros. ¿Cuántas veces nuestra sabiduría humana o nuestra expertise puede limitar el obrar de Dios? Pedro podría haber dicho, Señor, déjate de molestar, mirá, nosotros laburamos, te entiendo, estoy cansado, ya hablaste mucho, me voy para casita. Pero bueno, en tu palabra echaré las redes. Entonces, ¿no ven? Escuchar la palabra de Dios, lo que tú dices, ¿ven? Hay una escucha, una escucha. Por el otro lado, vemos cómo, bueno, sacaron tal cantidad que tuvieron que ayudar, ¿no? Las redes estaban, no habían sacado nada antes y ahora sí. Frente a esa evidencia, a veces de lo desbordante, en el fondo, fíjense cómo Pedro dice, no, bueno, pero he hecho, confío en vos. Ese acto de confianza hizo que sea tal la cantidad de peces, la abundancia, esa confianza en el Señor está dando frutos abundantes. Y fíjate, ahí Pedro cuando ve eso dice, bueno, alejate de mí, Señor, porque soy un pecador. Puede pasar también que muchas veces nosotros le decimos que no nos merecemos cosas del Señor o le pedimos que se alejen porque miramos el pecado. Y Jesús al revés se acerca a nosotros porque nos ama incluso con nuestro pecado. Se había apoderado de él el temor, nos dice el texto, incluso de todos los que lo acompañaban. Pero Jesús dice algo muy lindo, no temas. Y le hace empezar a vislumbrar una misión. Ahora serás pescador de hombres. Es decir, esto de salir, de meterte en el mar, de pescar, de pasar noches enteras capaz sin frutos, como le pasa a los pescadores, pero mira, ahora lo vas a hacer con los hombres. Seguramente en este primer llamado de Pedro tampoco entendía mucho qué significa esto de ser pescador de hombres, pero sigue confiando en la palabra del Señor. Dice, ellos atracaron la barca a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron. Hay algo en este Jesús que hace que se animen a dejarlo todo por la aventura del Evangelio. Acá estamos en el comienzo del Evangelio de Lucas, de la misión pública, los primeros llamados. Yo creo que podríamos pedirle al Señor que nos ayude a ver qué me dice a mí, qué te dice a vos esto de escuchar la palabra, qué te dice esto de navegar mar adentro, animate a ir ahí. ¿Qué te dice esto? Mirá, yo creo que no, pero bueno, en tu palabra, porque vos lo decís, voy a confiar y voy a hacerlo. ¿En qué momento de nuestra vida el Señor te está pidiendo, entregame todo para que yo lo multiplique, para que yo lo llene, para que esto desborde? Y también cuántas veces puede haber una excusa, alejate de mí porque soy un pecador, como diciendo, no. El Señor quiere tocar ese pecado nuestro, esa realidad nuestra que no es tan buena tampoco, o tan perfecta como creeríamos que tiene que ser. Y nos anima a ir más, más, más. Y que Él, desde lo que somos, desde nuestra realidad, desde nuestro ser pescador, vos ponele el nombre que sea, de lo que vos sabés hacer,
Él quiere darle profundidad. A Pedro lo invitó a ser pescador de hombres. ¿Y a qué quizá te esté invitando hoy el Señor a vos? ¿Cuál es esa misión que Él quiere profundizar en vos? Bueno, pedile muy especialmente a Jesús hoy eso, que te ayude a descubrir qué dice esta palabra en tu vida, en la mía, en la de todos. Y mirá a lo que te invita hoy el Señor. Abrir el corazón y los oídos para escuchar su palabra, para escuchar su invitación. Que esa sea la gracia que pedimos en este día. Y que el buen Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.